El Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes en sus casas y todos los que estén escuchándonos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Quiero, con la ayuda de nuestro Dios y de su palabra, comenzar una serie titulada El principio del fin. El principio del fin. Cuando vienen tiempos como estos, tan convulsionados a nivel mundial, cuando vienen enfermedades, tragedias, pestes, convulsiones, terremotos, la gente de alguna manera busca respuestas. La gente se formula preguntas. Y este es el momento, amigo, amiga, este es el momento, hermano, hermana, de acercarse a la palabra de Dios y saber que ella tiene las respuestas para nosotros. Yo quiero hoy comenzar con el primer tema. Van a ser 4 temas de esta serie y vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Mateo capítulo 24. Sírvase por favor ir al libro de Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24 dice la palabra de Dios en el versículo, desde el versículo 1. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Yo creo que esta es una de las preguntas que la gente se está haciendo. Estamos en el fin del siglo, estamos pronto a las puertas, estamos esperando su venida, su regreso inminente. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero nuevamente hacer énfasis en el verso 4. Dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. El primer tema de esta serie se llamará así: nadie os engañe. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de abrir la Escritura. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos. Ahora te pedimos, Señor, que pueda ser de mucha bendición y a pesar de mi indignidad, Señor, y mi imposibilidad de comunicar un mensaje espiritual, que sea tu Espíritu Santo el que acomode lo espiritual a lo espiritual, salgamos edificados de esta predicación y de este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. El primer tema, como les dije, se llamará así: nadie os engañe. ¿Qué es engañar? ¿Qué es engañar? Engañar es, pero para usar un término coloquial o un término seglar, pudiéramos decir que engañar es hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. Voy a volverlo a repetir: hacer creer a alguien por medio de palabras o acciones lo que no es verdad. La palabra del Señor nos enseña que una de las primeras características, que una de las primeras señales de este tiempo sería el ver el engaño. La palabra del Señor nos advierte acerca de esto. La palabra del Señor nos habla, la Biblia nos habla que ella está para ayudarnos a evitar el engaño. Cuando nosotros estamos comenzando en los caminos de Dios, muchas veces podemos ser
como niños espirituales, ser un poco inmaduros en la palabra de Dios y pudiéramos dejarnos llevar por muchas cosas que se dicen. De hecho, últimamente he escuchado tantas cosas que se han dicho acerca de este tiempo. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, el versículo 14. Efesios capítulo 4, el versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El Señor nos habla de que una persona que no está fiel en las cosas de Dios, que no ha crecido, que no se ha desarrollado en las cosas de Dios, es presa fácil del engaño. La Biblia habla que no nos dejemos engañar de los hombres malos. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 13, estoy dando solamente una introducción al tema. Dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las características de una persona que hoy engaña es que cree ese engaño, y eso se hace inclusive un poco más peligroso, porque cree ese engaño y lo enseña como una verdad. Hay que tener mucho cuidado. En esa porción que leíamos de Mateo capítulo 24 y el versículo 4 dice: mirad, velad. Es decir, cuídate, ten pendiente, adviértete que nadie te vaya a engañar. En el versículo 11 habla de que se levantarán falsos profetas para engañar a muchos. La palabra de Dios también nos habla en muchas partes del enemigo de Satanás como el engañador. La Biblia nos habla también de que muchas personas a veces quieren usar sutilezas, quieren usar doctrinas falsas para engañar a muchos. Dice: muchos engañadores han salido de este mundo, dice segunda de Juan capítulo 1 versículo 7, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que Dios vino en carne. Quien hace esto es engañador y anticristo. Así que el anticristo, cuando eso se manifieste, y esto lo vamos a ver en los siguientes estudios, una de sus características, una de sus funciones, uno de los propósitos es engañar a todo el que le fuere posible. La palabra de Dios nos enseña que es mentiroso y padre de mentira. Puede imaginarse. La palabra de Dios nos dice que vendrán muchos en nombre de Cristo, es decir, en el nombre de Dios, para engañar. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que tenemos que guardarnos en este tiempo es del engaño. Dice: esto digo, dice Colosenses 2:4, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. La palabra de Dios también nos dice en segunda de Tesalonicenses 2:11 que en el tiempo de la tribulación Dios permite, y dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Tito 1:10 dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores. La Biblia dice: desechando pues toda malicia, primera de Pedro 2:1, todo engaño. Tenemos que tomar en cuenta todo esto. ¿Para qué? Para no ser presa de la desesperanza, de la desinformación y por supuesto del engaño. Nadie engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pero vamos ahora a nuestro texto. Ya vimos que es engañar o engaño.
usar palabras o acciones para que se crea una mentira como una verdad. Las primeras cosas, cuando los discípulos le dijeron, dinos, ¿cuándo vendrá el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá tu venida? ¿Cuándo será estas cosas, el principio del fin? La primera cosa que les dijo, y por eso lo puse de primero en nuestra serie, es: nadie os engañe. ¿Qué hacer? Hermano, ¿qué hacer para no ser engañado? ¿Qué podemos hacer para no ser engañado? ¿Sabes? He estado escuchando estos últimos tiempos tantas cosas que han dicho desde Europa, desde Asia, desde África, desde América del Norte, Central y nuestra América del Sur. Tantas cosas que se dicen en nuestros pueblos. Por las redes sociales se ha circulado, por ejemplo, estaban circulando un video y una hermana lo preguntó. Quizás lo vio de primera mano, no lo entendió, quizás, no sé. Pero hizo una pregunta y dijo, ¿esto es cierto? Y era un extracto de una película. Y en la película salía el anticristo promulgándose, proclamándose como el presidente mundial y un nuevo orden mundial. Quiero decirte, amigo, que nos escucha, que todo eso vendrá. Pero ahorita mucha gente, es increíble, mucha gente puede engañar y las redes sociales son una vía, son un caldo cultivo, son el lugar preferido de las personas hoy para engañar, ya sea por el lucro. Yo desconocía eso hasta hace poco, pero cuando un video que tú elaboras, una foto o algo así, tiene muchos reenvíos, muchos repost o post o resent, como le llaman los americanos, cuando tiene muchas reproducciones, eso hace que mucha gente pueda llegar a darse a conocer y en algunos casos inclusive ganar dinero. Entonces, imagínate eso, ¿cuánto se puede decir solamente para tratar de engañar con el propósito de qué? El propósito de ganar dinero. Pero escúcheme, nosotros somos de acá, de Venezuela, y esta última semana ha circulado que estaba un niño, y me lo preguntaron primero de otras partes y después de nuestra congregación, que un niño en un pueblo, en un caserío un poco alejado de la ciudad, estaba orando o estaba allí y fue llamado por Dios a una iglesia, entró a esa iglesia y en la iglesia estuvo toda la noche, al día siguiente volvió a su casa, cosa que es, verdad, bastante inverosímil creer que unos padres pueden dejar a un niño pequeño toda la mañana, toda la noche, toda la madrugada y el día y no hacer nada, pero bueno. Entonces, sigo contando esta tertulia. Dice que estaba el niño y recibió un mensaje del cielo. Y quiero acotar que yo puse el mensaje del cielo porque no viene de Dios. Cuando Dios va a hablar, Dios usa su palabra. No para predecir el futuro. No necesitamos predecir al futuro. Necesitamos tener en nuestro corazón al Señor que se encarga de nuestro futuro. La Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Así que este niño supuestamente recibió un mensaje del cielo que le decía que deben buscar algunas versiones, algunos audios enviados por redes, dice que debe buscar en la Biblia, en el libro de los Salmos. Otro escuchó mal y lo reenvió diciendo que era el libro de Samuel, y así como todo, ¿verdad? Otro dice que tiene que buscar desde el Génesis y debe encontrar una pestaña, una ceja, un cabello. Tienen que encontrar eso y, válgame Dios, dice que debe ponerlo a hervir y debe hacer infusiones o tomar un té acerca de esto, y que eso iba a traer la sanidad para el coronavirus, para esta enfermedad que se ha hecho pandémica.
Puede imaginarse la cantidad de reproducciones que tuvo ese audio, me imagino, para el lucro de aquellos engañadores. Pero lo triste es ver cristianos de años, cristianos que conocen la palabra de Dios, pero muchas veces no van a este pasaje. Este pasaje nos dice: hey, nadie os engañe. A lo mejor usted dice: pastor, como esto me han dicho otras cosas también, pero ¿qué hacer para no ser engañado? Déjame darte en este momento, déjame darte 3 pautas que vemos aquí, que el Señor les dio a su vez a sus discípulos, a los apóstoles. ¿Qué hacer para no ser engañado? Número 1, entender que vendrá en estos tiempos el engaño. Repito, entender que vendrá en estos tiempos. Vendrá masivamente. Mire lo que dice el versículo 4 nuevamente. Respondiendo Jesús, estoy en Mateo 24:4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos. ¿Cuántos? Muchos. En mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es interesante este asunto, porque dice que vendrán muchos y tratarán de engañar. Dice que tratarán de hacerlo no solamente masivamente, pero simuladamente, sigilosamente, muy solapadamente, con aspecto de piedad. Porque fíjate que dirán: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué quiere decir que dirán yo soy el Cristo? Esa palabra allí, ¿verdad?, nos señala que algunos declararán públicamente que son la resurrección de Cristo, la reencarnación de Cristo, o que vienen en nombre de Cristo dando un mensaje. También aquí, este verbo o estas palabras acá nos dicen que se refieren a personas, a instituciones, organizaciones que vendrán en el nombre de Dios, con la fachada de que vienen en nombre de Dios, pero con el único propósito de ¿qué? De engañar. Entonces, la primera cosa que debemos entender es que vendrá en estos tiempos esa ola de engaños. El pensar que buscar en una Biblia un cabello, una célula muerta como es un trozo de pestaña, etcétera, hervirlo, y que eso va a ser la cura para esta enfermedad que ha cobrado tantas vidas. Eso es mezclar la superstición, eso es mezclar las tradiciones y huecas sutilezas con el engaño. Alguien se está enriqueciendo con esto, y si no están sacando provecho o lucro financiero o económico, seguramente están creando una incertidumbre, están creando un desvío. La Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Puedo pensar que tristemente mucha gente ahora está leyendo la Biblia, mucha gente que nunca la leía, la están no leyendo, la están simplemente hojeando como un libro, buscando una pestaña. Puedo pensar, no sé, quizás poco parafraseando y dando una aplicación a ese verso que dice que por qué tratas de quitar la paja del ojo ajeno y no ves la viga. Está olvidando lo más importante. Mucha gente, como dice Mateo capítulo 23, coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora gente agarrando la Biblia, desempolvándola, no para leer allí que hubo un Salvador, que Dios murió por ti, pagó tu pecado, tu infierno. Cuando mueras no tienes que ir al infierno si te arrepientes y lo aceptas. Y pasan esos versículos solamente para buscar un cabello. ¿Puede imaginarse? Por eso dice la Biblia: mirad que nadie os engañe. Entonces tenemos que entender, número uno, que vendrán todas estas cosas.
Dice el versículo 10, muchos tropezarán. Esa palabra tropezar, es decir, se desviarán del camino. Muchos empezarán como a dudar de la buena doctrina. Muchos tropezarán, se entregarán unos a otros y a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Desde tiempos contemporáneos pudiéramos hablar de gente que se ha levantado diciendo que eran la reencarnación de Cristo y han engañado a muchos. Pudiéramos recordar en los años 80 a este hombre Jim Jones y cómo murió con mucha gente. Se quemaron en un templo, creo que alrededor de 500 personas. Y así tantas y tanta gente. Este hombre que estuvo vecino país de Colombia, que decía que era la resurrección de Jesucristo, enseñando antivalores, enseñando que no existe el pecado, que se podían drogar, se podían emborrachar, y se llamaba a sí mismo Jesús Miranda. Este hombre, un hombre perverso, tratando de engañar y siendo engañado, pero engañó a muchos. Número uno, debemos entender que vendrá en ese tiempo. Vendrán engaños masivos, sigilosos, simulados, subterfugiamente. Cuídate, cristiano. Por eso dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no van a pasar. Cuando a Cristo le acusaron de ser un mentiroso, Él dijo, no me crean a mí, sino crean las palabras que he dicho, porque ellas iban a quedar. La palabra de Dios misma nos enseña en Juan capítulo 12, solamente para dar una referencia, dice, el que a mí me rechaza, dice Cristo, yo no le juzgo, pero tendrá quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, número uno, ¿qué hacer para no ser engañados? Ya estamos terminando esta enseñanza. Número uno, entender que vendrá en este tiempo. Entender que vendrá esos engaños en este tiempo. Número dos, entender la doctrina de los últimos tiempos. Oh, hermanos, aquí es donde nosotros necesitamos estudiar la palabra. Aquí es donde nosotros necesitamos conocer al que es verdadero, amigo, para que usted no se deje engañar por sectas, por religiones. Y a propósito, Cristo no vino a traer una religión. Cristo vino a traer salvación. Cristo vino a salvarle a usted, a mí. De tal manera amó Dios al mundo. La palabra del Señor nos enseña que no solamente debemos entender que vendrán en estos tiempos el engaño, pero número dos, que entender la doctrina de estos últimos tiempos. Vamos a ver lo que dice el versículo 7 o el versículo 6. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y después dice allí, inmediatamente, pero aún no es que el fin. ¡Wow! El Señor no nos deja a tientas, a gatas, a oscuras, con un velo, como decir, no sabemos qué va a pasar. La Biblia dice que va a acontecer todo esto. Y Dios les llama de una manera bien interesante. En el versículo 7 dice, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. En el próximo estudio, en el próximo mensaje, voy a hablar, si el Señor lo permite, voy a enseñar acerca de la doctrina de la venida de Cristo. Cristo por sus santos y Cristo con sus santos. Cristo viniendo por la iglesia y luego de 7 años de tribulación viviendo con la iglesia. Pero sabe, querido hermano, mucha gente desconoce lo que dice la Biblia. Mucha gente empieza a teorizar, a filosofar. Mucha gente empieza a establecer fechas de una manera tan allí empírica, sin el más mínimo cuidado, de una manera temeraria, decir, mira, va a venir en tal tiempo, ahora alguien me lo dijo, alguien me lo reveló. Y quiero decirte algo, querido amigo, quizás gente y el diablo en este tiempo, que el Señor lo reprenda, va a levantar muchas de estas cosas, muchas señales así, para tratar de engañarte, de desviarte.
Todas estas cosas serán principio de dolores. Luego dice, entregarán a tribulación, matarán, serán aborrecidos mucha gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, vendrá lo que se llama la apostasía. Gente que tiene aspecto de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y dice versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí viene aquel letargo, aquella frialdad, aquella tibieza que se profetiza en la Biblia que tendrá lamentablemente la iglesia de Cristo, los hijos e hijas de Dios. Oh hermano, que usted y yo no estemos en ese grupo. Pero dice inmediatamente después de esto que el que persevere hasta el fin será salvo. Ahora usted tiene que entender, querido hermano, que las doctrinas son básicas. Dios trató en el Antiguo Testamento, Dios trató de una manera muy distinta que en el Nuevo Testamento. El próximo estudio, como le dije, vamos a adentrarnos en eso, pero dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. La palabra allí que usa para hijo, para el verbo, es la palabra logos. Ahora nos habla por el logos, ahora nos habla por el Hijo, que es el mismo sinónimo para la palabra. Ahora Dios nos habla por la palabra. Dice la Biblia en Primera de Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Entonces allí tenemos no solamente entender los engaños que vendrán en este tiempo, y por supuesto no dejarse llevar por ellos. 2, entender la doctrina de estos últimos tiempos. La doctrina de estos últimos tiempos nos habla de que vendrá el rapto de la iglesia, pero no vendrá la manifestación del hombre de pecado, es decir, del anticristo, y los 7 años de tribulación que continuarán hasta que la iglesia se vaya. No podemos establecer sin trazar correctamente y doctrinalmente correcta a la palabra de Dios y estos acontecimientos, porque si no empezamos a desviarnos. Hay gente que dice, ahí lo dice, el que persevere hasta el fin será salvo, el versículo 13, y enseñan salvación por obras. Hay que perseverar para ir al cielo. Ahí está hablando de los que estén en la tribulación. Dios en otro tiempo habló con Israel. Aquí está en una transición. El Señor está hablando a sus discípulos y está comenzando a tomar allí, explicándoles a ellos la verdad desde el punto de vista de Israel. Aquí no se ve la iglesia, pero luego nosotros podemos entender que dice la palabra de Dios claramente todas las cosas que sucederán. Versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. ¿Sabe, hermano? Hay gente que ha usado este versículo para decir que el fenómeno que hubo en estos días, creo que eran cristales de hielos en la troposfera. No soy persona estudiada en esto, pero en la troposfera creaban una imagen ocular bien llamativa del sol y cosas bien lindas. Y se pueden admirar, se puede inclusive decir gracias Señor por lo maravilloso que eres y todo lo que nos enseña. Pero hay gente que ha usado estos versículos para decir que el sol se iba a oscurecer, que la luna no iba a dar el resplandor. Estas cosas van a suceder después de la tribulación, cuando venga la señal. Dice versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ese será Cristo con los suyos. Y el próximo estudio estaré hablando más de esto.
Pero si nosotros no entendemos la doctrina de estos últimos tiempos, si no leemos la Biblia, nos vamos a dejar llevar por cualquier persona que nos diga que hirvamos de una manera ilógica, irracional. Hagamos algo, tomamos un brebaje, una bebida, veamos allí en el cielo. No, querido hermano. Tiene que entender que en estos tiempos vendrán engañadores. Tiene que entender la doctrina de estos últimos tiempos. Y para terminar, tiene que entender que la fidelidad es necesaria para estos últimos tiempos. La fidelidad es muy necesaria para estos últimos tiempos. Dice la Biblia, versículo 42, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Es decir, fuera fiel y no dejaría minar su casa. ¿Qué hay en tu corazón, amigo? ¿Qué hay en tu corazón, amiga? ¿Qué hay en tu casa, en tu hogar? Déjame preguntarte a ti, padre cristiano, madre cristiana, ¿tus hijos son salvos? Si viniera el rapto de la iglesia, Cristo por su iglesia, por ti y por mí, ¿tus hijos se quedarían o se irían, gloria a Dios, con el Señor? Hazte esa pregunta, porque quizás Dios hasta ha permitido que no salgas ahora de casa para que arregles muchas cosas, para que le digas a tu hijo, a tu hija, hijo, perdóname, hija, perdóname, para que lo mires a los ojos de tu adolescente y le puedas decir, hijo, hija, vamos a arreglar las cosas que haya que arreglar con tu esposo, con tu esposa. Es velar, es ser fiel al Señor. La Biblia dice que el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Dice el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel? Se necesita fidelidad y prudente. Versículo 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Y eso no es nada más la venida de Cristo. Puede ser un juicio personal por tu pecado. Ahí se puede aplicar también aún el partir individualmente de este mundo y a la hora que no sabe. Sabe, si usted y yo realmente somos salvos, si realmente tenemos una relación personal con Cristo, nosotros vamos a dar testimonio. Lo que está dentro de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros no seremos perfectos hasta que un día estemos en el cielo. El que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, la madurará, la desarrollará hasta el día de Jesucristo. Pero mientras estemos en la tierra, sí tendrá que haber una evidencia de tu salvación. Espero que este primer estudio pueda ser de bendición a tu vida. No te dejes engañar. Tienes que entender que vendrán estos engaños. Tienes que entender la doctrina de estos últimos tiempos y tienes que ser fiel en este último tiempo. Oh, querido hermano, que usted y yo estemos entre los fieles, no entre aquellos que tiraron la toalla, pusieron a un lado su cruz. Si alguno quiere ser mi discípulo, dijo Cristo, tome su cruz cada día y sígame. Y tú, amigo, si estás escuchándome y usted dice, yo tengo miedo de partir e ir a una eternidad sin Dios. Sé que enterrarán mi cuerpo, pero no sé a dónde iría mi alma. Yo quiero que esta hora tú cierres los ojos conmigo y, arrepentido de tus pecados, usted pueda decirle a Dios en esta hora con todo el corazón. Dígale, Padre Celestial, en esta hora, reconociendo y confesando mis pecados, arrepintiéndome de ellos, te pido perdón. Pido que vengas a mi corazón. Pido que me ayudes a no dejarme engañar y que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Si usted
hizo esa oración juntamente conmigo. Por favor, tome nota de los números o del correo, el contacto. Queremos ayudarte. Y cristiano, cristiana, hermano, hermana, iglesia del Señor, nadie os engañe. Que Dios te bendiga.